hablando hoy de un tema el cual es necesario predicar en todas las iglesias. Vamos a estar hablando acerca de las pruebas. Como dice el corito, aunque vengan pruebas y tribulaciones, y aunque mi alma se aflija, ¿y qué dice el hermano? Pero en estas pruebas no estamos solos. Aleluya. Porque Cristo está con nosotros. Amén. Así es, hermano, Cristo está en todas nuestras pruebas. Sí, Señor. Y la verdad es que hay diferentes tipos de pruebas en nuestra vida. Algunas son más severas, algunas son más difíciles que otras. Pero todos nosotros pasamos por pruebas. Yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 34, versículo 19. Con eso vamos a empezar. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Okay, Salmo 34, versículo 19 dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora mire, hermano, aquí no dice muchas son las aflicciones de la gente del mundo, no, o muchas son las aflicciones de la gente mala, muchas son las aflicciones de la gente que anda en pecado, no. Me llama la atención que dice que muchas son las aflicciones del justo. Sí, Señor. El Evangelio de Dios trae consigo aflicciones. Y voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Por qué trae aflicciones? Porque cuando usted decide seguir a Cristo, usted tiene que renunciar a lo que está en el mundo. Amén. Señor, amén. Y usted se tiene que contener de las cosas del mundo. Amén. Y eso le va a traer aflicción en cierta parte. Ese es un ejemplo. Hay muchas otras aflicciones que vienen como consecuencia. Pero es necesario que la iglesia sepa de que vamos a entrar en aflicciones, no todo el tiempo, de tiempo en tiempo, cuando Dios lo decida. Para que nosotros, dice entonces la Biblia, para que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Para que nosotros nos preparemos con anticipación, fortalecidos en el Señor, orando en todo tiempo, buscando del Señor y siguiendo su palabra, para que cuando la prueba venga, nosotros estamos fuertes. Amén. Y sabemos que es algo que viene con el Evangelio. Porque déjenme decirle algo, hermano. ¿Sabe cuál es la mayor o una de las mayores tácticas del enemigo? Que cuando viene una situación difícil en nuestra vida, nosotros pensamos de que Dios no nos ama. Y usted está equivocado. En medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de esa necesidad, cuando ya nosotros no podemos más, Dios nos está cargando. Es cuando Dios está amándonos más. Lo que pasa es que parece que no lo podemos ver, pero Él está tomando el control. Amén. ¿Qué dice la Biblia? No te dejará ni te desamparará. Estará contigo todos los días de tu vida. Amén. Aleluya. Ok, yo había dicho en el principio que hay diferentes tipos de pruebas. Y vamos a empezar a ver una de ellas. Y la primera prueba es cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. Dios nos dice en su palabra que sigamos sus mandamientos, que lo busquemos primero. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver de cómo Dios quiere que lo amemos y que nuestra vida sea 100% de Él. Y Él nos da sus mandamientos. Pero cuando nosotros no lo seguimos, Él en su amor envía situaciones para que nosotros entendamos que nos estamos apartando y que necesitamos buscar de su presencia. Amén. Aleluya. Para esto vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Santo, poderoso.
Jonás capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el primer versículo. La palabra de Dios dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mejor dicho, Dios le estaba diciendo: diezma, ora, apártate del mundo, y él dejó de diezmar, dejó de orar, dejó de leer la Biblia y se fue, porque eso es lo que está tratando de decir. Hizo completamente lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. Señor. Pero entonces, ¿qué dice el versículo 4? Pero Jehová, nadie más lo hizo, el mismo Dios. A veces Dios trae la prueba, hermano. A veces Dios trae la prueba. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, perdón. Por eso es que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Nadie es perfecto, hermano. Desde los que predican hasta los que están sentados, todos tenemos errores. Sí, Señor. Todos cometemos errores. Pero que dice la Biblia: cuando tú eres infiel, Dios permanece fiel. Dios lo que quiere es que te levantes y des todo tu corazón y lo busques. Que cuando tú te equivoques, Él te va a levantar, porque Él te ama y Él murió en la cruz del Calvario para ti, por tus pecados. Amén. Amén. Pero no nos olvidemos que cuando vienen esas pruebas, a veces tenemos que pensar: ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy yo haciendo lo que Dios me dijo que yo hiciera? A veces estamos en ese pez debajo del mar, rogándole a Dios y diciéndole a Dios: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? Señor, me ha dejado. ¿Qué está? Y Dios escucha tu clamor. Aunque has sido infiel, aunque te has apartado de Él, no te creas lo que te dicen por ahí, que si te fuiste, que si no viniste a la iglesia un domingo, ya Dios no te ama. No, Dios te va a buscar. Sí, Señor. Ya Dios tiene un pez preparado para cada uno de nosotros. Amén. Para que cuando te desvíes, no te vayas. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: mi Padre me ha dado a todos ustedes, y mi trabajo es que yo no pierda a ninguno de ustedes. Amén. Aleluya. Jesús dio su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Imagínense que nosotros somos tan importantes para Jesús, que Jesús cruzó todo un mar por una sola persona. Santo. Solamente a salvar una sola persona. Si tú hubieses sido el único en la tierra, todavía Jesús hubiese venido y muerto en esa cruz, Sí, Señor. para salvarte y que vayas al cielo. Amén. Amén. Porque Dios nos ama. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora vamos a ver este tipo de prueba. Personalmente en mi vida es la prueba más difícil, y es cuando pensamos que ya todo está terminado, que ya Dios no puede hacer nada. Porque mire, nosotros como cristianos ya sabemos la Biblia, decimos que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, de que Él va a saciar todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero todavía hay momentos donde Dios espera hasta lo último, donde Dios está no ausente, sino en control. Porque ¿sabe qué es lo más difícil para un ser humano? No tener el control. Sí, Señor. Y cuando tú no tienes el control es cuando Dios se glorifica y tú te das cuenta que no eres tú el que está manejando, es Dios. Amén. Vamos, quiero que me acompañen al libro de Hechos capítulo 27 y vamos a empezar a leer en el versículo 13.
Hechos capítulo 27. Vamos a empezar a leer el versículo 13. Y dice así, para anticiparle un poco porque era muy largo los versículos, vamos a leer donde Pablo andaba en una barca cuando estaba preso y lo iban llevando a Roma. Dice así, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar al sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y miren lo que dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Y qué dice después? Y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mira, hermano, más adelante dice la Biblia, en esa misma historia, habían como casi 300 personas en la barca. Y Pablo estaba dentro de esa barca. Pablo estaba dentro de esa barca porque él estaba haciendo la voluntad de Dios y lo pusieron preso. Y en camino a Roma se levanta esta tempestad, una tempestad inesperada. Y era una tempestad tan fuerte que ellos habían perdido la esperanza de salvarse. ¿Cuántas veces en nuestra vida viene una prueba tan grande que parece que ya no tenemos esperanza? Donde nosotros ya perdemos esa esperanza y decimos, Dios, ayúdame, como decía Job, ¿dónde está, Señor? Y miren, en esos momentos, ya donde perdemos la esperanza, porque la prueba es tan grande, más adelante sigue diciendo el apóstol Pablo, se le aparece un ángel y le dice, no temas, Pablo, porque yo he concedido tu vida y la vida de todos los que están en la barca. Pero a veces Dios la prueba la deja, para nuestro punto de vista, muy larga. A veces la prueba parece como que a Dios se le pasó la mano, como que ya, porque nosotros a veces pasamos por prueba y bueno, ya esta prueba yo la conozco. Y mire, todas las pruebas son diferentes, pero este tipo de prueba, personalmente en mi vida, cuando ya usted ha perdido la esperanza, y mire, no se sienta mal porque ha perdido la esperanza, este era el apóstol Pablo, que sanaba a miles de personas a través del nombre de Jesucristo, que predicó por diferentes países. El hombre más usado después de Jesús fue Pablo en la Biblia. Y dice que había perdido la esperanza. Ya tenían casi 13 días sin comer en la barca. No había sol, no había estrellas. Y a veces nuestra prueba se pone bien oscura, donde nos parece que no vemos la luz, parece que se está haciendo muy larga, pero Dios está en medio de esa prueba, hermano. Yo le vengo a decir hoy que Dios está en medio de esa prueba y que a mí me ha sacado de esa prueba y a ti también te puede sacar de esa prueba. ¿Amén? Ok, vamos a hablar, porque son diferentes tipos de pruebas. Ahora vamos a hablar de este tipo de prueba que a veces es muy común en la iglesia. Y no les voy a dar el título para que no, mejor dicho, para que tengan suspenso. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 2,
lo vamos a poder ver. Santo, poderoso. Job capítulo 2. Todos conocemos la historia de Job. Una gran prueba. Pero a veces hay prueba encima de prueba. Y aquí este es un ejemplo. Job capítulo 2, y yo voy a empezar a leer en el versículo 1. Dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren la clase de persona que era Job. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esto está pasando después que se murieron sus hijos y todo está destruido. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense, voy a hacer una pausa aquí. Este hombre Job, que era un hombre delante de los ojos de Dios, porque era Dios quien lo estaba diciendo, recto, apartado del mal, mejor dicho, a Dios le agradaba a Job. Era un hombre que andaba conforme a los caminos de Dios. Y le viene esta gran prueba, donde sus hijos son quitados, donde sus propiedades son destruidas. Eso es una gran prueba. Pero además de eso le viene otra prueba, y es una enfermedad desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y mire, esta prueba la quise poner en la predicación, es porque ya todos conocemos ese tipo de prueba. Cuando el enemigo trata de traer una enfermedad a tu cuerpo, o cuando te trata de quitar tus finanzas, tus propiedades, tu familia. Pero yo descubrí algo más en medio de esta prueba, y es lo que yo quiero resaltar. Después dice en el versículo 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y después dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Ok, mire, este hombre estaba en medio de una prueba no pequeña. Quizás es la prueba más grande que se puede registrar en la Biblia después del sacrificio de Jesucristo. Y su esposa, ¿verdad?, una persona cercana, le dice que se muera. Unas palabras difíciles, ¿verdad? Ok, para llegar al punto, vamos a ir a Job capítulo 11 para yo decir lo que quiero resaltar. Job capítulo 11, y voy a empezar a leer en el primer versículo. Usted sabe que en la historia de Job, Job tenía 3 amigos, ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que empezaron los amigos cuando esto le vino a Job. El capítulo 11, versículo 1 dice así: respondió Zophar Naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Fíjense, este es uno de sus amigos más cercanos, porque solamente 3 personas vinieron a visitar a Job.
Y las únicas personas que vinieron a visitar a Job en medio de la prueba fueron sus amigos, supuestamente. Pero este tipo de prueba a mí me llama la atención, y yo sé que usted ha pasado por esa prueba. A veces usted está en una necesidad económica, o a veces usted tiene una enfermedad, y en vez de alguien ayudarlo, lo busca. Sí, Señor. Y usted ha visto a esa hermana, cómo se viste. Entonces usted ha visto a esa hermana, está gorda, o ese hermano. Lo empiezan a juzgar en medio de la prueba, porque ellos no entienden lo que Dios está haciendo. O a veces si tienes una enfermedad, en vez de orar por ti y clamar por ti, te juzgan. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir su amigo? ¿Qué maldad tú habrás hecho para que te vengan estas cosas? Pero él no había hecho ninguna maldad. Dios estaba probando a Job. Hay pruebas que vienen a nuestra vida donde la gente que está alrededor de nosotros no entiende por qué nos están pasando. Y no entienden lo que está pasando, entonces te juzgan y empiezan a hablar mal de ti a otras personas. Y mire, esta prueba es muy típica en la iglesia. Es una prueba donde uno, cuando está en medio de esa prueba, es la última cosa que quiere que le pase. Que supuestamente esas personas que están al lado, esos amigos, en vez de soportarlo a uno y de orar por uno, ¿verdad? Empiezan a decir, no, es que tú estás haciendo esto, o quizás no estás diezmando, o quizás no estás orando. Hay momentos que no, mire, la verdad, hermano, hay momentos que uno no tiene fortaleza para orar. Y cuando usted ve un hermano que no tiene la fortaleza para orar, no lo juzgue, ore por ese hermano. Amén. Interceda por él. Aleluya. Porque hay a veces situaciones en nuestra vida que son tan difíciles que uno está afligido. ¿Ustedes se acuerdan esa historia donde Moisés fue a pelear una batalla? Y dice que mientras Moisés tenía las manos abiertas, el pueblo estaba ganando la batalla. Pero cuando él bajaba los brazos, el otro pueblo les estaba ganando a ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron sus amigos? Le levantaron los brazos. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, hermano. Nosotros tenemos que levantarnos los brazos los unos a los otros. El que es fuerte en la fe tiene que levantar al que es más débil. Amén. Si tú tienes algo que puede bendecir a otra persona y tú ves que lo necesita, dáselo. Tú que estás fuerte en esa área, fortalece al débil. Amén. Aleluya. Porque todos somos fuertes en diferentes áreas. Por eso dice la Biblia que la iglesia es como un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Señor, amén. Mire, si usted sale corriendo y usted se cae y se raspa la rodilla, usted va a usar las manos para sobarse. Y eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita un cuerpo unido. Amén. No un cuerpo que se juzgue el uno al otro, que critique, sino que se levanten, amén, el uno al otro. Aleluya. Santo. Poderoso. Ok, vamos a ver ahora la prueba donde Jesús nos va a demostrar que Él siempre está con nosotros. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 22 al 27. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 27. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Mire que Jesús fue que hizo esto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Mire, Jesús sabe todas las cosas, Jesús es Dios. Aleluya. Y ya él sabía que venía una tormenta.
Pero Él no se fue con ellos en la barca. Él le dijo, váyanse ustedes primero. Jesús, sabiendo que venía una prueba, los envió sin Él. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué estoy en esta prueba? No estoy haciendo lo que Dios me dijo. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. ¿Y por qué estoy en esta prueba? Así mismo estaban pensando estos hombres. Ellos estaban haciendo lo que Dios les dijo, pasando el mar en la barca. Pero mire otra cosa. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Yo le voy a hacer una pregunta que yo sé que la sabe. ¿Qué era lo que hacía Jesús cuando iba al monte? Eso es lo que hace Jesús cuando tú estás en medio de la prueba. Jesús está intercediendo delante del Padre por ti. Él sabe que tú estás haciendo su voluntad. Y a veces nos preguntamos, como dije, aunque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, que Dios me envió a hacer esto, estoy en esta prueba, o se levanta esa tormenta, ¿verdad? Pero Jesús está intercediendo por ti todo el tiempo. Amén. Aleluya. Mira, en una ocasión, quiero que me acompañen al libro de Lucas para verlo mejor. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer los versículos del 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás le pidió a Pedro. Satanás le pidió a Jesús a Pedro para zarandearlo. La palabra zarandear es para tocarlo, para golpearlo, para lastimarlo. Zarandear es como una cosa que usaban antes para el trigo, para colarlo, y lo movían. Eso es lo que Satanás pide a Dios en tu vida. Déjame tocarlo, déjame moverlo. Está diezmando, está viniendo a la iglesia, está sirviendo, pero déjame tocarlo, a ver. Eso es lo que pide Satanás. Y mire, Dios lo deja de vez en cuando. Dios lo deja, aunque parece extraño. Y dice así: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús no está orando para que no viniera la prueba. Jesús no ora para que no nos vengan las pruebas. ¿Qué dice la Biblia? Es necesario que por diferentes pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Jesús no ora para que la prueba no te venga. Jesús ora para que tu fe no te falte durante de la prueba. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en medio de la prueba, por eso es que es muy importante fortalecernos en el Señor, para que cuando venga esa prueba, es más, la Biblia dice en el Jeremías capítulo 20 versículo 12, dice así: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón. Es Jehová el que prueba los corazones de los justos. Santo. Y mire, usted puede leer toda la Biblia, usted puede ir a todas las conferencias y usted puede escuchar a todos los predicadores, pero a veces las pruebas no tienen sentido. A veces las pruebas vienen porque Dios quiere probar tu fe. Aleluya. Y mire, para estos discípulos, cuando Jesús se aparece después y calma la tempestad, ¿qué fue lo que pasó cuando vino la prueba? Estos hombres tuvieron miedo.
tuvieron miedo en medio de la prueba y les faltó fe, porque lo primero que le dice Jesús es: hombres de poca fe. Y a veces Dios trae una prueba en nuestra vida para decirnos que tenemos que aumentar nuestra fe. Amén. Y mire, hermano, la Biblia dice que por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor. Si tú tienes una prueba donde tú te das cuenta de que necesitas buscar más de Dios, a veces Dios trae una prueba donde Dios te hace ver de que necesitas orar más, de que necesitas venir a la iglesia, de que necesitas servir, de que necesitas buscar de Dios. A veces Dios te trae una prueba para que tú te des cuenta de que tu fe está baja, de que no estás leyendo la Biblia, que la Biblia está apartada por allá, que no la estás estudiando, que no estás recibiendo discipulado. Santo. Pero cada prueba tiene un propósito. Aunque cuando nosotros estemos en la prueba no le veamos el sentido, cuando nosotros pasamos al otro lado, decimos: la verdad es que Dios estaba haciendo algo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen ahora, Primera de Pedro, ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Y dice así: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estas pruebas que nos vienen a nosotros no somos los únicos. Todos en este salón tenemos diferentes pruebas. Unas serán económicas, otras serán de salud, otras serán sentimental, otras serán por un familiar, por alguien cerca de nuestra vida, ¿verdad? Pero todos pasamos por diferentes pruebas. Es por eso que la Biblia nos dice que nos levantemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. La iglesia necesita intercesión por el uno por el otro. Amén. Amén. Y miren lo que dice después, con esto voy a terminar. Dice: mas el Dios de toda gracia, en el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y os establezca. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Este versículo nos enseña que el padecimiento, que la prueba es por un poco de tiempo. Pero ya Él nos está asegurando que después del padecimiento, Él mismo dice, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Amén. Aleluya. Después que pasa la prueba, está fortalecido, porque mire, en medio de la prueba, y muchas veces Dios hace esto, que envía la prueba porque Él quiere que lo busquemos más. En medio de la prueba, mire, ahí está en la oración toda la semana. En medio de la prueba, abrimos la Biblia a ver qué Dios nos dice. En medio de la prueba llamamos al pastor. Y mire, hermano, Dios quiere que tú hagas eso todas las semanas, aunque no estés en la prueba. Aleluya. Dios quiere que tú estés fortalecido en Él, para que cuando ya te venga la prueba, no voy a decir que es fácil, pero ya tú vas a saber qué hacer. Vas a estar ahí confiado en el Señor, confiado en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Mira, a mí me parece, hay un versículo que dice, usted sabe que la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Y cuando la Biblia empieza a describir en Corintios qué es el amor,
La Biblia dice que el amor todo lo puede. El amor todo lo cree. Aleluya. Y voy a hacer una pausa en todo lo cree. Esto es una característica de Dios. Dios siempre cree de que usted puede hacer todas las cosas. Dios tiene tanta fe en su personalidad que Dios a usted no lo ve mal. Dios a usted no lo ve negativo. Cuando Dios lo ve a usted, lo ve como Jesús. Dios tiene tanto amor, o mejor dicho, Dios es amor, y como es amor no se puede negar a sí mismo. Es por eso que nosotros todos necesitamos a Dios. Amén. Mire, su familia es una gran bendición. Sus pastores son una gran bendición. Aleluya. Pero yo le voy a decir algo personalmente. Hay cosas que su pastor no puede hacer por usted. Hay cosas que su esposa o su esposo no puede hacer por usted. Usted tiene que decidir levantarse temprano o a la hora que usted quiera a buscar del Señor, a luchar por su familia, Amén. a luchar por su hogar, a luchar por su iglesia, por su ciudad. Porque usted puede tener a toda la iglesia orando por usted, pero si usted no se levanta a orar, ¿verdad? Usted necesita hacer el propósito de levantarse. Y el pastor estaba hablando de darle las primicias, ¿verdad?, en este nuevo año al Señor. Y sería bueno darle siempre las primicias de cada día al Señor. Que cuando nosotros nos levantemos, lo primero que digamos: gracias, Señor, yo te dedico este día, yo pongo a mi familia, a mi trabajo, yo lo cubro con la sangre de Cristo, yo declaro un día de victoria. Y aunque el día se vea feo, usted siga ahí, positivo. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero hacer una oración en general. Si se pueden poner de pie, por favor, por favor.